por el imperio de la ley. Gracias por atendernos, doctora. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Doctora, te volvemos a molestar porque tenemos un panorama ya más detallado. Estuvimos hablando contigo la semana pasada sobre el tema de Cabeza Branca, ¿verdad? Sí, Y bueno, después de esa conversación contigo fuimos recibiendo algunos informes de algunas fuentes, algunos datos que después fuimos cerrando, ¿verdad? Y sí, concretamente, y después nos encontramos y confirmamos plenamente, porque hoy hablamos con la doctora Lorena Ledesma y nos confirma que hubo una reunión en la Corte la semana pasada en la cual también participaste vos. Estuvo la doctora Ledesma, la ministra de Senadico, los ministros Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, y la doctora de Registros Públicos Lourdes González, que participó de forma telemática según mis fuentes, que creo que no se van a equivocar, ¿verdad? Entonces, sobre eso queríamos consultarle porque la doctora Alicia Sánchez llevó así su carpeta y mostró cuántos oficios ya remitió a registros públicos para que se inscriba esa medida cautelar de no innovar sobre los bienes de Cabeza Branca. ¿Es así o no, doctora? ¿O vos vas a poder explicarnos qué es lo que ocurrió en esa reunión? sí, efectivamente, fue una reunión de trabajo. Voy a mentir si digo quién lo organizó porque a mí ya me avisaron sobre la hora que debía de conectarme. Y así lo hice. Y fue justamente el reclamo, vamos a decir, sobre cuestiones de celeridad en cuanto a las inscripciones de medidas cautelares en este tipo de causas, en este tipo de procesos, porque es obvio que el trámite que se le debe de imprimir a estas causas donde debemos de inmovilizar con urgencia bienes no van a tener las características que evidentemente deben de tener una transferencia normal, regular, o una acción civil, ¿verdad?, de inmovilización. Eso es una situación en la cual nosotros, en la medida que vayamos teniendo experiencia, iremos corrigiendo los puntos en los cuales nosotros estamos detectando que la celeridad es el factor determinante para poder asegurar los bienes en los procesos que estamos teniendo a nuestro cargo. En esa inteligencia nos reunimos y la Corte Suprema, a través de los ministros que acabas de mencionarme, sí, estuvieron abiertos a escuchar un poco, ¿verdad?, cuál sería la problemática, porque buena intención de todas las partes sí existe. Y en esa tesitura encontramos de que la Corte está abocada en este momento a un plan de, diríamos, no sé si acordada, reglamentación, un estudio de cuál sería la estructura sobre el cual vamos a trabajar en los procesos de lavado de activos. Eso básicamente es el acuerdo donde llegamos. Y efectivamente, yo tengo bien ordenadita mi causa porque, como hemos conversado, es una causa muy emblemática, muy importante y donde hay muchísimos actores, y con mi juzgado también atendiendo otras causas, debo de ser muy cautelosa en cuanto a documentaciones se refiere. Tengo totalmente registrados los oficios electrónicos remitidos desde que me hice cargo de la causa, que fue en el año 2019, y obviamente hay dificultades, no lo vamos a negar. No quisiera entrar mucho en el tema, ¿verdad?, de las dificultades, porque veo que la Corte en este momento está con estas intenciones de dar, como se dice, un volantazo en este asunto y dictar una reglamentación en el cual va a tener que el registro público adecuarse a las órdenes judiciales dictadas en las causas. Eso básicamente es. Doctora, y concretamente desde que tomaste la causa en el 2019, ¿qué mes más o menos tomaste la causa? ¿No te acordás? ¿En qué mes?
No. No tengo. Bueno, a Tengo partir pues, del 2019 que tomaste la causa, ¿cuántos oficios le remitiste a la Dirección de Registros Públicos? cientos ¿por qué? Porque tenemos que primero entender como el tramado de todo esto, ¿verdad? Sí. Acá nosotros hemos dictado medidas cautelares a título personal. Primero, personal. Segundo, medidas cautelares respecto a las cientos de sociedades integradas, ¿verdad? Y tercero, ¿verdad? Son también las anotaciones de litis sobre una infinidad de propiedades, porque lo que nosotros estamos detectando es cuando estamos hablando de una estancia, es una estancia con un nombre de fantasía, pero esa estancia está conformada por varias fincas. Entonces hay fincas que corresponden a un distrito y otras fincas a otro distrito. Entonces es un cruce, una ingeniería más o menos lo que acá ha ocurrido. Y entonces sobre cada finca otra vez debemos ir, ¿verdad?, ingresando con las medidas. Es un entramado difícil, vamos a decir, pero lo hicimos. Y en esa inteligencia, en ese trabajo, es que muchas, ¿verdad?, o nos dicen que no corresponde, o nos dicen que a lo mejor están haciendo un nuevo padrón finquero, o nos dicen directamente que no se va a cumplir, etcétera, etcétera. Y ese cruce de informaciones, que por cierto no son rápidas, es la que nosotros tenemos que subsanar, porque si nos dice el registro no les puedo escribir por esto y por esto y por esto, nosotros inmediatamente estaríamos buscando la manera de subsanar esos inconvenientes y volver a enviar los oficios urgentemente para evitar justamente que sean distraídos estos bienes en otro tipo de juicio o procesos en el ámbito civil. Y eso no ocurre, doctora. Ellos no se comunican, ustedes no conocen inmediatamente si se escribió o no la medida O dictada cuál por fue el el problema, juzgado. ¿verdad? Sí. Inmediatamente no. ¿Y cómo se enteran después entonces, doctora? O sea, cuando rebota después de un mes, 2 meses, 3 meses, ¿cuándo Sí, se enteran sí. más o menos? Y cuando nos contestan, y hay veces que contestan por una finca, ¿verdad? Y las otras parecería ser que están todas bien, después había ser que las otras fincas tampoco estaban bien. No es fácil. No es fácil. Bueno, y de esos cientos oficios que remitiste, ¿lograste escribir, que anoten, que registren o que escriban algunos de esos oficios, doctora? Eh, hay inscripciones, Mm, eso es innegable, mm. hay inscripciones. Ahora bien, ¿cuál es no sé qué término usar, cuál sería la inscripción más relevante, por decirle de alguna manera? Decimos, bueno, la inscripción relevante serían las sociedades, Claro. las cientos de sociedades. O las Y estancias. Mm. esas sociedades no pueden ser inscritas porque ahora nos enteramos de que nos exigen los estatutos, las decisiones de la asamblea, o sea, todo lo que se le puede y se le debe de exigir a una sociedad jurídicamente bien estructurada y para Legal, a una funcionar, sociedad ¿verdad? legal. Que es legal, ¿verdad? Mm. Pero esa exigencia para sociedades, muchas de ellas, ¿verdad?, sin estas formalidades, y si esa es la exigencia del registro, entonces estamos en dificultades para inscribir. Sin embargo, estas sociedades de fachada aún pueden realizar actos jurídicos, ¿me entiendes? O sea, Sí, para pueden una vender y eso. cosa no sirve, pero para otra sí. Y ese es lo grave, pues, o sea, como una sociedad de fachada. Imagínate, por ejemplo, esta estancia, creo que se llama Cielo Azul, que casi se remató y estuvo a punto de rematarse, y que la Cenavico evitó y pagó 260 millones, creo que para evitar el remate.
Ahí vos seguramente dictaste esa medida de no innovar para que no se pueda tocar, no No, pueda, y no se inscribió evidentemente, y se inscribió creo que un día antes, según nos explicó la semana pasada la ministra de y Senavico. Y sí, exactamente, sí, a mí con urgencia me comunicaron también eso, no es mi causa la parte civil, ¿verdad? Ujú. Pero nosotros sí tenemos totalmente escritas, incluso facilitamos a Senavico nuestras documentaciones, ya que Senavico no forma parte de nuestro proceso penal, pero hemos colaborado institucionalmente, ¿verdad?, con ellos para que puedan tener elementos con el cual poder suspender Ese ese remate. remate. Sí, Porque si pero no vos hubiera habido, ordenaste la medida cautelar, ¿verdad? No se inscribió sí, nomás sí, esa medida cautelar. no solamente ordené, Mm. sino que remitimos todos los oficios. Y tengo entendido que sí están inscritos, pero lo que no sabemos, porque no manejamos el tema, son las fechas de inscripción. En el registro público es muy importante las fechas de inscripción de las medidas cautelares para que tengan preferencia o prioridad. Mm. Sí, así mismo es porque el que entra, el oficio que entra primero es el que tiene valor por sobre los que entraron después, ¿verdad? O sea, Claro, vamos por a eso. suponer si por regulación de honorario, Marco tiene igual también, pero yo metí primero en registros sobre una finca, el embargo o lo que sea, entonces yo tengo prioridad sobre ese bien, para entendernos nomás, doctora, para que se entienda Sí, también la gente. así Sería así, mismo, ¿verdad? así. Y es por eso que justamente la Corte está abocada en este momento a hacer una especie de tipo aduana, un canal verde para poder ingresar directamente, sin muchos protocolos, estas medidas cautelares que, por cierto, son preventivas. Sí. Son preventivas. Mm. Entonces, como preventivas que entran, obviamente que más adelante podría ser modificada, dejada sin efecto, etcétera, ¿verdad? Pero preventivamente no debe ser discutida estas órdenes, deben ser ingresadas inmediatamente. Claro, porque se está hablando además, Es una doctora, orden de una judicial. orden judicial, ¿verdad? No de Sí, una simple inscripción que uno quiere hacer en el registro, sí, ¿verdad? señor, sí, así mismo. A nosotros nos exigen todas las modalidades que se le puede exigir a un particular. Sí, 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 Inclusive, sí. digo yo, si nosotros estamos llenando todos los campos de exigencia en el registro público para enviar un oficio electrónico, no son rechazadas, entonces ¿por qué después, verdad, no van a ser inscritas? Digo yo. Y sí. Pero es grave la situación, doctora, porque estamos hablando de inmuebles, perdón, muy valiosos. Estamos hablando de estancias de 20, 30, 40 millones. Yo ya escribí cuál sería el problema. En todo caso, se le llama al juez, se le comunica a la corte. O sea, como yo, director de una institución, o sea, me voy a sentar en mi silla, ¿vio? Y voy a esperar que en 2 o 3 meses se te comunique a vos, no me voy a preocupar. O sea, de casos tan relevantes así, porque estamos hablando de crimen organizado, de crimen transnacional, ¿verdad? Vean no sé, es una preocupación que yo tengo, ¿verdad? Y me parece que es grave el hecho, porque no es de ahora nomás, es de hace rato ya. O sea, alguien negocia con esto, o es una cuestión particular ya, pero no sé cuál es tu punto de vista, pero para mí es una cuestión grave, doctora. Yo personalmente me comprometí con el ministro Ramírez Candia en remitirle un informe pormenorizado de todas estas actuaciones, porque las tengo todas, ¿verdad? Para que le sirva un poco también de guía, ¿verdad? De dónde están nuestras debilidades en el registro, ¿verdad? Y tal vez, ¿verdad?, dónde estén las fortalezas también, ¿verdad? Pero de que vamos a trabajar duro en ese tema también en el ámbito administrativo, obviamente. Estamos saliendo al paso, ¿verdad? Se atajó un remate, no sé si hay otro camino, ¿verdad? Pero es así. La semana pasada cuando estuvimos hablando, Sí. justamente estábamos diciendo, ¿verdad?, sobre ciertas situaciones exógenas, vamos a decir, que podría estar ocurriendo. Ujú. Y bueno, es cuestión de hacer razonamiento, y uno más uno es dos para Y mí, sí. así nomás. Y sí. Doctora, la fiscal Ledesma nos dijo que, no sé, ¿hace cuántos días dictaste la captura internacional de 8 personas que son los que serían, digamos, las cabezas
o los peces gordos dentro de este proceso en donde ya tenés varios acusados y 9 creo que están trabando su audiencia preliminar? Creo que la Fiscalía solicitó hace 8 días. A 24 horas de su presentación ya hemos dictado las órdenes de captura internacionales y ya están todas comunicadas a la Interpol con todos los datos exigidos, ¿verdad?, por la agencia, y ya estamos en eso, ¿verdad? Doctora, se tardó ahora, un poco para pedir, pero se pidió. Doctora, ahora para entender y explicando didácticamente cuál es la importancia de esa orden de captura internacional que permite cómo permite avanzar en su defecto la investigación, si nos puede explicar, por favor. Bueno, la orden de captura internacional, tratándose de delitos transnacionales y donde están siendo investigados y con orden de captura nacional ciudadanos extranjeros, por supuesto, es de vital importancia. En primer lugar, porque la orden de captura nacional, su nombre dice, ¿verdad?, es para la República del Paraguay, dentro de nuestros límites. Uh-huh. Entonces, fuera de nuestros límites, esas personas pueden andar libremente. En cambio, con una captura internacional, un oficio a la Interpol, en el mundo entero se activa el código rojo y estas personas están siendo buscadas, en primer lugar, físicamente, ¿verdad? Y en segundo lugar, a los efectos de estar evitando actos jurídicos que estas personas podrían estar realizando libremente, sin ningún inconveniente. En cambio, con este tipo de órdenes de captura, prácticamente se los está persiguiendo, se están siendo declarados fugitivos y deben ser localizados, aprehendidos y puestos a disposición de la justicia paraguaya, independientemente de la nacionalidad que tengan. No, porque vamos a le suponer que sean ciudadanos brasileños, ¿verdad? Entonces, estas personas, por Constitución Nacional de la República del Brasil, no pueden ser extraditados. Pero, sin embargo, sí pueden ser juzgados en su territorio por los hechos punibles cometidos en el Paraguay. Así que es muy importante la captura internacional. Doctora, y a partir de ahí, o sea, ¿no se necesita ninguna imputación para solicitar esa orden de captura? No, ya se solicitaron todas ahora. No, ya sé, no, pero no, ¿hay imputación contra esas personas Sí, o hay luego una imputación? No, esas personas están todas rebeldes. Y ahora entonces se dicta la captura internacional. Claro, ese fue justamente el motivo por el cual yo fui juez de la causa, porque estas personas, estando fugitivas, pretendían estar litigando. Claro, y el juez le dio. Entonces esa es la nulidad declarada y ahí fue el sorteo y ahí es donde... se fue contigo la causa. Sí, se vino, sí, exactamente. Correcto. Doctora, fue un gusto conversar contigo para conocer los detalles de este mega proceso, como vos mismo le llamás, y ya tenemos registrado así en nuestra agenda entonces este caso de Cabeza Branca, y ojalá que se destrabe. Si nos recordás un poco cómo se paralizó otra vez la audiencia preliminar, ¿te recusaron de nuevo o cuál es el incidente? Está pendiente de... Parece que el tribunal está recusado ahora y han apelado nuevamente la resolución de la Cámara por el cual me han confirmado como juez. Y hay otras apelaciones interpuestas. Correcto. Doctora, muchas gracias. Que tengan una buena jornada. Igualmente a ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Lo escuchaste aquí en PDS. La doctora Lizy Sánchez aclarando más cosas, Y confirmando nuestra publicación. Sí, claro. De que hubo la reunión. De que hubo la reunión. Y es importante. Pero esa